Amigos, muy buenas noches. Esto es Conversando con el Perú, siempre a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en coproducción con la Coordinadora Republicana. Muchas gracias por la sintonía. Empezamos el programa. Solamente comentarles que esta semana ha sido bastante movida. Hemos tenido felizmente el archivamiento de ese proyecto patético presentado por los grupos socialistas del Congreso, específicamente por Vladimir Cerrón y compañía, pues simplemente archivándose ese esperpento de intento de asamblea constituyente, con lo cual vamos a conversar y hacer el análisis conjuntamente con Ángel Delgado y nuestro invitado del día de hoy. Ángel, buenas noches. Muy buenas noches amigos. En realidad esta semana ha sido importante porque debía definirse la posición por parte del Congreso de esta iniciativa que el presidente de la República, Castillo, conjuntamente con su primer ministro y el gabinete, presenta una consulta en el mes de octubre conjuntamente con las elecciones municipales y regionales y luego la elección y convocatoria a una asamblea constituyente. Nosotros dijimos en aquella oportunidad, ya creo que la semana pasada, sí, de que esto era un ardid. Y la verdad, en el Perú ni siquiera se ha iniciado un proceso constituyente en serio. No hay una voluntad real de reforma de la Constitución, porque mira, hablando en concreto, eso podría darse en algunas circunstancias. Yo no soy de aquellos que cree que no se puede cambiar la Constitución. Considero inclusive que recurrir a la población para que elija delegados compromisarios para una asamblea constituyente es el método democrático, que además se ha seguido en todas las constituciones que ha habido en el Perú y en otras partes del mundo. El problema no es la dura y gran significado, porque el Perú va a redefinir sus propias reglas, sus reglas de existencia básica. Se quiere usar como un taparrabos para esconder la miseria gubernamental que vivimos el día de hoy. Cuando se quiere vender a la población que este gobierno no ata ni desata, es porque existe una constitución que ya tiene casi 30 años, que ha soportado a gobiernos de distinto pelaje, y ninguno de ellos que recuerde yo se le ocurrió la peregrina idea de decir, yo no puedo tomar medidas, por ejemplo, contra los monopolios, si es que existen, porque hay una constitución que aparentemente me lo prohíbe, cosa que es totalmente contrario. Entonces, creo yo que el Congreso ha hecho bien, y esto quiero decirlo con todas sus letras para que los amigos nos entiendan. Prolongar este debate como querían algunos, que haya un desfile, a que la mesida nacional que pretende el gobierno tenga más sustento. Es caer en la trampa de quien pone un cebo para que la distracción sea el elemento determinante y nos olvidemos de otros aspectos que responsabilizan al gobierno. Y por otro lado, es también una maniobra, y esto hay que decirlo con todas sus letras, que está profundamente golpeada y desmoralizada por la pésima performance de su gobierno. Hay que decirlo con todas de su gobierno, me refiero en todas las variantes, que ahora quieren tomar distancia de Castillo, ¿no? Entonces ya cuando se les lanza el San Benito manoseado, alicaído, cansino de la Asamblea Constituyente, entonces, caramba, todo el mundo se arma y otra vez hay un ímpetu, además que le sirve para polarizar y tener argumentos de defensa. Por eso es que bien ha hecho la Comisión de Constitución, sin más trámite, mandarlo al archivo, dejando ya, despejando el escenario para que queden las cosas claras y eliminando esta bruma, estas nebulosas con la cual se querían esconder. Tranquilizando a la población para evitar una desestabilización en la economía. Bueno, vamos ahora a conversar con nuestro amigo. Sobre todo, qué locura presentar este mamotreto de Asamblea Constituyente en esta coyuntura tan difícil, ¿no? A la gente no le interesa nada. Económicamente. La gente no puede hacer ningún vínculo entre el incremento del costo de vida, la intemperie que significa la inseguridad ciudadana, la ausencia de proyectos, la falta de respuesta del gobierno con el tema constitucional, por Dios. Ese es un despropósito, es una burla, es un engaño y como tal hay que decirlo con sus letras plenas. ¿No? Un maquillaje. Vamos a presentar al invitado de hoy. Estamos con Ricardo Escudero. Él es el presidente, digamos, del portal Minuto Digital y con el cual vamos a hacer la conversación y el análisis respectivo. Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto, buenas noches, Ángel. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu presencia. Ricardo, tu opinión respecto a este zafarrancho, este adefesio de intento de asamblea constituyente en una etapa, en una coyuntura tan difícil para el Perú, sobre todo en temas sanitarios, económicos, políticos, sociales.
¿Es una cortina de humo, crees tú? Bueno, yo quisiera señalar tres cosas básicas, principales y directas. La primera es, el hambre y la miseria son culpa del gobierno. Y eso es innegable, número uno. Número dos, lo que se ha archivado no es solamente un proyecto írrito, inservible, inaceptable, sino que se ha archivado también, el pueblo ha archivado al Partido Comunista Perú Libre, porque hay que decir las cosas como son. El Partido Comunista Perú Libre ha sido mandado al archivo. Claro. Y en tercer lugar, la extinción de estos grupos se viene a venir y se necesita, para acabar de una vez con todos ellos, una actitud decidida de liderazgos independientes, pero que se sumen sin recelos y sin envidias en una misma lucha, con una sola agenda y con un gran objetivo: limpiar el país de la porquería que nos está gobernando. Eso es necesario, y me da gusto que el Congreso de la República haya tenido una pequeña luz, pero tiene que ser una linterna permanente en defensa de la libertad y la democracia. Qué interesante eso que tú dices sobre liderazgos independientes, porque se habla mucho, se comenta en corrillos políticos que no hay una persona que lidere a la oposición democrática justamente contra estos intentos de cambio de constitución, y también del señor Vladimir Cerrón, ¿no? Claro, es importante y gracias por rectificarlo o darle más fuerza. La idea es tener una baraja muy amplia de liderazgos donde tú tengas un experto en economía, un referente en petróleo, un referente en derecho constitucional, un referente en comedores populares, no lo sé, en 1000 temas, para que la vulnerabilidad no exista. Porque si tenemos 1, 2 o 3 representantes de esta coalición democrática, si se le puede llamar, se hace muy vulnerable el tema por los aparatos de inteligencia que hoy en día no están dirigidos por la Dirección Nacional de Inteligencia, sino por una sombra del G2 de Cuba y el SEBIN de Venezuela. Y eso es evidente, eso es evidente. Entonces, ¿cómo luchas tú contra todo un aparato de inteligencia que está listo para reaccionar y destruir la imagen y la moral de quienes pueden representar al país? En cambio, si extiendes esa baraja, también extiendes la amplitud del respaldo popular. Eso es necesario. Esa es una tarea pendiente, y yo creo que las fuerzas democráticas que hoy nos oponemos al peligro que significa el gobierno de Castillo, y estamos todos por apostar por salvar al país de este evidente riesgo para la existencia nacional, tenemos que cerrar fuerzas, y esto implica entonces no hacerle juego también a estos cánticos de sirena que quieren generar falsos debates y en torno a eso establecer polarizaciones totalmente interesadas. Si el Congreso, por ejemplo, no hubiera cortado el tema, si se hubiera cometido el error de 1 o 2 semanas más y después se hubiera ido al Pleno y el debate, mira, hubiéramos estado un mes y 2 meses en el tema constitucional, los que dicen que sí, los que dicen que no, los peligros y todo lo demás, cuando la verdad a mí me daba risa en el fondo, pero también rabia, que cuando escuchaba al señor Torres y al ministro de Justicia, ellos en el fondo no creen lo que están diciendo, porque saben que el Congreso ya tiene una determinada correlación anunciada por sus voceros que iban a decirle no. Entonces toda la pantomima de que por qué sí, por qué no es para construir un espacio artificial, una especie de pecera que ubique algunos temas que le interesa al gobierno y entonces difumine los otros. De ese punto de vista, el Congreso, al cerrar el tema, los deja sin mayor piso para poder hacer estas maniobras, como también lo hace, por ejemplo, estos llamados consejos descentralizados, que se han convertido en otra burla, porque ahí no hay ninguna acción gubernativa. Eso no es una práctica de gobierno, sino es una suerte de mítines con un carácter de oficialidad institucional, portátiles, ¿no? Disfrazados de estatalidad, ¿no? Que no lo tienen, con el objeto de lanzar mensajes, además, ante públicos cerrados, en un auditorio, en un paraninfo, en un coliseo, que se hablan entre ellos, todos se aplauden. Ahí deben sentirse magníficos, creen que están pues en la cumbre de la popularidad, cuando afuera nomás la ciudad, Cusco, Huancayo, Nazca, tomadas por la policía días atrás, porque cada vez que viene este equipo, una movilización, se cierra. Entonces, todo el mundo queda inmovilizado, y la televisión nacional, incluyendo los que dicen que están en contra, han hecho de Canal 7, porque están toda la mañana, todo el día,
escuchando, transmitiendo discursos que, repito, son como si estuvieran en campaña electoral, que no tienen nada que hacer con los asuntos de la zona. Ustedes todavía no han visto, ahí han hecho todos los anuncios. Entonces el presidente de la República sale, anuncia que desde Nazca, el día de ayer, anunció que iba a observar la ley que recupera la autonomía universitaria. No tiene nada que ver, pero entonces es una tribuna con aplausos, donde los ministros deben sentirse bien porque reciben los aplausos que en otros sitios objetivamente no lo tienen. Entonces, ¿cuál es tu opinión? O sea, el gobierno parece ser que en lugar de enmendar y atacar los problemas de fondo, ha apostado por la parafernalia, por el histrionismo, por la teatralidad, por generar espacios imaginarios y a partir de esos intentar restablecer un nexo con la población que definitivamente lo ha perdido a la luz de todas las encuestas. Sí, sin embargo, hay dos grandes escenarios aquí, ¿no? El primero es que el gobierno tiene una estrategia marxista del asambleísmo. Sí. Entonces hacen esos consejos descentralizados, son asambleas largas, aburridas, tediosas, donde entra, como tú dices, solamente su pequeño grupo de ayayeros y algunos trabajadores del Estado, porque inclusive se están rebelando para no ir a esas... ¿Qué hacen de portátil? Así es, sí, pero se están rebelando. Yo lo he visto en Huancayo, yo el 80% de mi tiempo estoy en el interior del país, en toda la Sierra Central, y la gente se está rebelando. Pero aquí viene el otro problema, ¿no? Y es el gran problema de nosotros los peruanos, yo me incluyo, y le hemos denominado la dictadura del conformismo, el silencio de la complicidad. No podemos ser cómplices, no podemos quedarnos callados. ¿Por qué estamos conformes? Porque no nos pasa nada a nosotros y sí le pasa a nuestro vecino, porque el que tiene hambre no es de repente mi hermano o mi cuñado o no sé, o un amigo de la escuela. ¿Por qué nos quedamos callados? Las calles deberían estar inundadas hasta la derrota final. Ellos dicen hasta la victoria final. Nuestra frase debe ser hasta la derrota final del comunismo, del marxismo, del gobierno. Pero estos señores tienen todo un aparato tan bien montado que lo único que hacen es inventar atrocidades, inventar fantasías y decir, no, el Congreso es el culpable, el Congreso es el culpable. Y eso es lo que le están sembrando a la gente. Y mucha gente ha caído en eso. Sin embargo, también, gracias a la observación, a la ley universitaria, gracias a que no se ha permitido la atrocidad de ir en contra de la autonomía universitaria, gracias a que no se ha permitido ir en contra de la atrocidad de que manipulen las mentes de nuestros niños con ideologías de perversión, y con asesores en el Congreso pervertidos y que están detenidos también, o sea que se ha ido parando esto, y gracias a Dios a que se ha mandado al tacho, como repito, el mamotreto del Partido Comunista Perú Libre, se está logrando que la gente despierte, porque no ha habido una reacción de rechazo, no ha habido reacción de rechazo. Es más, se están peleando en Twitter los propios comunistas, se están peleando. ¿Por qué no salimos en que busquemos múltiples liderazgos de distintas naturalezas y que golpeemos, pero con secuencia y frecuencia, hasta la derrota final de estos señores que están destrozando al país, destrozándolo, y es lo más miserable que puede haber ocurrido en los últimos 50 años. Es verdad. Ricardo, también esto ha sido una derrota permanente y creo referente a la ideología de género. Así es. Presidida por esta señora Flor Pablo, ¿no? En el Congreso de la República. Así es, que tiene el desparpajo de buscan victimizarse por las atrocidades que ellos generan. Entonces construyen un muro de lodo y el viento pues lo derrumba y lloran porque eso, quisiera añadir, ¿qué pretenden ellos hacer con la constitución política, esta o cualquiera que hubiéramos tenido? Ellos quieren destruir los cimientos, los valores y los principios de la nación, sobre los cuales tenemos la constitución, nuestras instituciones que están desprestigiadas, ahora no son instituciones, sino organizaciones, y toda la ciudadanía. Entonces, si rompen el concepto de ciudadanía, si ya han destrozado el concepto de institución, solo les falta el brazo legal, porque con los cimientos destruidos, esto es pues Camboya, pues, ¿no? No, yo creo, y qué importante lo que has dicho, Ricardo, porque hay mucha gente que, por ejemplo, critica pues la inoperancia gubernamental, sus metidas de pata que son múltiples, y ahí queda, pero no profundiza como tú lo estás haciendo y entender por qué Castillo está instalado en Palacio de Gobierno, no solamente con el voto de mucha gente que en un momento dramático de postergación creyó en él en una salida, sino con el apoyo de gente
que tienen mayor cultura, que gracias al odio cultivado, exacerbado contra Keiko Fujimori, podían votar por Abimael Guzmán si salía de su tumba. Además que decían que sí, pues que era un hombre del pueblo, un campesino, que había que tener tolerancia, que bueno, una cháchara, que esa gente es la gente que, digamos, alumbra a Castillo. O sea, Castillo es resultado de determinadas políticas, de determinadas conductas, actitudes y mensajes con los cuales se ha ido preparando el hecho que permite que Castillo, bueno, en el Congreso se vio rescatar el derecho de los padres. Así es. Que además es una estipulación constitucional que está en todas las normas y prácticas democráticas de los países libres. O sea, que los padres tengan responsabilidad y acceso en la educación de sus países, en los cuales los hijos son controlados y educados por el Estado. O sea, solamente se gestan en el ámbito familiar, pero todo el proceso educativo le corresponde al poder público. Correcto. En las sociedades democráticas, y el Perú es una de ellas, la familia y un conjunto de valores que le dan cohesión han sido sistemáticamente atacados, ¿no?, por estas ideologías de modo soterrado años atrás, ¿no? Por ejemplo, el decir, ¿no?, de que no hay hombre y mujer, de que el sexo no tiene un fundamento en la naturaleza, sino es solamente una construcción social imaginaria que depende de cada uno. Y entonces, si tú quieres ser hombre, eres hombre, y si quieres ser mujer, eres mujer, y si mañana quieres cambiar, también. Entonces, el sexo se convierte, como dicen ellos, en un concepto fluido que se adapta a todas las circunstancias. Ese tipo de pensamiento perverso, ¿ya? Mira tú, pretende ser oficializado y convertirse en la carta en la bitácora de dirección de la política estatal. Y familia. Y entonces hay que atacar la familia nuclear, la familia puede ser también de homosexuales, en fin, ya el concepto de familia se difumina. Entonces tú estás destruyendo aquellos valores, aquellas trincheras morales que tenemos, que tiene una sociedad. Y entonces, cuando eso se destruyó, se desploma, las ideologías de los Cerrones y compañía de Perú Libre, del Partido Comunista Perú Libre, entra pues como un cuchillo caliente sobre mantequilla, entra con una facilidad increíble. Entonces la destrucción de los conceptos, de las creencias, de los valores, del mundo que nos da cohesión a los peruanos y nos identifica como sociedad al destruirlo, incluyendo los valores religiosos, conducta para una moralidad determinada. Si eso se destruye, entonces vamos a ser víctimas de toda esta pléyade de ideas que efectivamente terminan en un totalitarismo. ¿Cómo es lo que está detrás, más allá de la inoperancia del señor Castillo? Y no solo la familia, el matrimonio también, ¿no? También, pero cuán importante, mira lo que ustedes señalan, porque la izquierda ha perdido el diccionario de su lenguaje histórico. Así es. Entonces ya nadie habla de materialismo histórico, nadie habla de proletariado, pequeña burguesía. Antes se hablaba de lucha de clases, de lucha contra el empresario, no, ahora ya no. Entonces, ese manual revolucionario fue sellado por completo, se le puso una lápida encima. La democracia volvió a ser mejor y la libertad pudo ser mayor. Entonces la ineptitud debe ser un derecho constitucional. Tienen algunos momentos de lucidez y entonces sueltan ideas, ¿no? Y siembran su nuevo lenguaje, ¿no? Miles de formas de familias, decenas de formas de matrimonios. O sea, yo puedo enamorarme, no sé, pues de un perro o de un árbol. Así es. Considerar que el perro o árbol también es tu derecho. Pero la idea de ellos no es justamente que nosotros reaccionemos contra esa frase, sino victimizarse, porque tú les dices algo y dicen, pucha, me estás agrediendo, me odias, ¿no? Se erizan. La palabra agresión ahora lo utilizan como una correlación, como si tú le metes un puñete. Y no es eso. Agresión física es una cosa, agresión verbal es otra. Ellos nos agreden a nosotros en todos los aspectos de la vida, porque nuestro deber constitucional como padres, los que somos, es que
¿Cuál? Defender a nuestros hijos, formarlos, nutrirlos, educarlos, en fin, sembrarles los valores de la patria. Y mira, ellos han destrozado a lo largo de los últimos 30 años, todas las izquierdas, todas sin excepción, han destrozado la educación cívica escolar. No se canta el himno nacional en los colegios, nada de la pandemia, siempre, ya no se canta el himno nacional en los colegios, no hay respeto a la persona mayor, no se le cede la vereda a una anciana cuando viene en sentido contrario, no se le cede el asiento en el metro, en el tren eléctrico o en el metropolitano. Entonces, vas perdiendo valores y principios por un supuesto correctismo, ¿no? Le tienes que dar tu sitio a un gay gordo, pues, ¿no? Porque puede estar embarazado. Entonces, mira, estos viven de alucinación en alucinación y siembran en la ignorancia popular, porque existe una ignorancia popular, y no es ningún insulto, existe una ignorancia popular muy amplia. Entonces, la manipulación comienza a extenderse cada vez más, pero la gente está comenzando a reaccionar. Tenemos que ser reaccionarios. Tenemos que meter golpe. Tenemos que... ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Autodefensas intelectuales, autodefensas de la comunicación. Ustedes son un núcleo que no se da en otro medio de comunicación. Te lo digo de verdad. Totalmente de acuerdo, porque mira, estas cosas ridículas que llaman a risa y que a veces uno no las toma en serio porque la verdad no merece en estructura, en el fondo tomarlas. Sin embargo, se convierten en líneas maestras asumidas como políticas de Estado. Así es. ¿En qué momento, por ejemplo, el hablar inclusivo, entre comillas inclusivo, porque en el fondo es una forma de hablar discriminatoria, ¿no? ¿En qué forma, a través de una directiva, nos van a obligar a nosotros a cambiar las reglas del idioma en que nos hemos educado y formado? Y permíteme cortarte, ¿por qué los papás que tienen hijos, los padres de familia que tienen hijos, por ejemplo, en la Universidad Católica, yo voy a ser directo, que estudian sociología, letras o ciencias sociales en general, ¿por qué los padres de familia no protestan contra la universidad que dedica fondos de la universidad, de los padres de familia, para esas estupideces, por ejemplo? Yo no le pago a mi hija para que estudie en la universidad, para que le enseñen cosas que la van a destruir como persona, como mujer, como futura madre de familia y como peruana. Sí, pues, claro. La gente tiene que darse cuenta que poseemos todas las armas necesarias para ponerles muros y lápida. Esa es la cosa. O sea, la perversión de los valores republicanos se da ya desde la educación, colegio, universidad. Sobre todo a través de la educación. La educación es el gran vehículo que puede liberar, pero que también puede envilecer. Claro. Por eso han saltado con esto de la SUNEDUCO, ¿no? Uy, se han puesto como locas en fiestas, no sé, pero no. Sí. Por un cambio que lo único lo que hace es, y lo vamos a ver ahora más tarde, es recuperar la SUNEDU, volver una entidad autónoma, independiente, sacándola de la fédula, del ámbito del gobierno nacional, del gobierno de turno y apéndice Ministerio. Eso es un pecado mortal. Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos hemos quedado cortos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es un placer y un honor siempre. Te comprometemos para una próxima oportunidad. Muy bien. Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú. Volvemos.